quienes les corresponde, a quienes nos corresponde rescatar la verdadera historia, pueda poner al descubierto esa y desenmascarar esa supuesta democracia. José Luis, ¿qué nos puedes decir tú al propósito de que hay una comisión de la verdad en el capítulo 2 bien definido? Bueno, mira, yo creo que la importancia de todo esto está, por lo menos, lo voy a puntualizar, por ejemplo, en el caso de Fabricio, ¿no? El caso de Fabricio, cómo se gesta todo el aparato del Estado, ¿no? Para justamente hacer el montaje, ¿no? Porque, bueno, como la mayoría del pueblo venezolano conocerá, Fabricio Ojeda, hacen un montaje de que él se suicida, ¿verdad? Que él mismo se asesina. Obviamente esto con el motivo de desmoralizar al proceso revolucionario, ¿no? Como Fabricio, como uno de sus líderes máximos, justamente haciendo este montaje al haberlo capturado, ¿verdad? Fue como esa política de no solo matarlo físicamente, sino intentarlo matar políticamente para que no fuese un ejemplo de lucha revolucionaria, como por ejemplo en el caso del Che Guevara, ¿verdad? Que cuando lo matan inmediatamente, bueno, queda la figura, el ejemplo, ¿verdad? La imagen del Che. Igual con Fabricio, claro, ellos intentaron hacer esto para que impedir ese ejemplo al pueblo revolucionario. Entonces, fíjate, ¿no? Lo que le estaba comentando, cómo todo el aparato del Estado funcionó a en mí este me gustaría caso. interrumpirte allí para que pudieras explicar todo eso en detalle, porque muy correcto y exacto es cómo se trataba de colocar en el acto de la desaparición o el acto del crimen como un acto del suicidio para desvalorizar la referencia. Pero eso nos lo vas a explicar en el próximo segmento, donde estamos hablando acerca de la ley contra el olvido, la tortura y la desaparición que ocurrió en Venezuela con Lídice Nava y José Luis Alcalá. Continuamos con Parlamentando, hablando de la ley contra el olvido, las torturas y las desapariciones que ocurrieron entre el año 58 y el 98, como muy bien lo han dicho nuestros invitados, en un vínculo que tiene que ver con lo que fue una política de Estado, como muy bien lo ha definido Lídice y José Luis, fue una política del terrorismo siguiendo el lineamiento del Departamento de Estado. Nos decía José Luis. Sí, exactamente, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Porque justamente no eran hechos aislados, ¿no? De casos de personas que se encontraban aislados. No, era una política de Estado de eliminación de todo lo que fueran un pensamiento diferente, porque ni siquiera estamos hablando de izquierda, sino diferente a la política hegemónica que se gestaban en ese momento, que eran dirigidas por el imperialismo norteamericano. Entonces, bueno, les comentaba justamente que cómo esta política de Estado represora, ¿verdad? En el caso específico del gran ejemplo del comandante Fabricio Ojeda, cómo. Y esto es importante en el sentido de que hay un ejemplo en la historia moderna de Venezuela que fue en el 11 de abril. Yo hago muchas veces este símil, ¿por qué? Porque cómo los medios y la derecha se conjugaron
para decir algo, ¿verdad?, que en realidad no estaba sucediendo, como lo que sucedió en el 11 de abril. Acusaban al presidente Chávez de asesino, de que acribilló a una marcha inofensiva que venía caminando, manifestándose por las calles de Caracas, cuando en realidad lo que sucedió fue que el pueblo se estaba defendiendo, que estaba defendiendo a Miraflores, se estaba defendiendo de la arremetida de la policía que estaba subiendo por la avenida Baral. Y eso más o menos también sucedió en el caso de Fabricio Ojeda, en el sentido de que los medios y la política de derecha, el mismo día, para que veamos cómo funcionan estas políticas, el mismo día, como acusaban al presidente Chávez, el mismo día, sin ningún tipo de investigación, decían que Fabricio Ojeda se había suicidado. Por eso es que es muy importante esta cuestión de la investigación, porque ellos no investigan, ellos simplemente dicen y ya, tratando de manipular, como lo que hace, por ejemplo, el imperialismo norteamericano, en el caso de Libia actualmente, en el caso de Irak, etcétera, en sus políticas internacionales, ¿verdad? Ellos manipulan, ¿verdad?, para crear una opinión pública, manipulándolo, y después aplican esa política de terrorismo de Estado. Bueno, en el caso de Fabricio Ojeda fue lo mismo. Por ejemplo, no sé si se puede captar con la cámara, pero aquí yo tengo como que una recopilación, ¿verdad?, de todos los periódicos de ese día, ¿verdad? Y los dividí por segmentos. Por ejemplo, en este caso es del Ministerio de Interior y Justicia. Ellos decían, el ministerio decía que presentar a Fabricio Ojeda no importaba porque eso ya había pasado, ya no era noticia. Sí, permíteme leerlo desde aquí que lo puedo ver. No será presentado a la prensa porque ya dejó de ser noticia. Imagínate, agregó. esto estamos hablando del 21 de junio, el artículo lo escribirían un día antes, todavía no se conocía la noticia del asesinato de Fabricio, esto sale el 21 y fíjate, no, cuando a otros presos los presentaban, a Fabricio nunca hubo acceso cuando lo detuvieron esa vez. En este caso, por ejemplo, esto era lo que decía el Ministerio de Defensa. Es para que vean cómo se conjugaban todos los elementos del Estado, ¿verdad? El que dice acá. Te lo leo. Dice allí, dijo el ministro de la Defensa, el gobierno y las Fuerzas Armadas son los primeros en lamentar el suicidio de Fabricio Ojeda. Bueno, imagínate, ya el ministro de la Defensa, sin ningún tipo de investigación, hay que recordar que a Fabricio lo mataron una entidad militar, ¿verdad? El ministro de Defensa el mismo día ya está diciendo que era suicidio, de una vez, ¿verdad? Acá era lo menos previsible, lo que menos se creía, dijo el ministro de Interior, ¿verdad? Aquí es cómo manipulaban los medios de comunicación, ya el nacional, ¿verdad? Desde esa época, ya el mismo día, ¿verdad?, se suicidó Fabricio Ojeda. Entonces, bueno, ¿cómo se conjugaban así? Ese símil lo hago, por ejemplo, habían casos de personas que mataban en esa época que eran civiles y después los ponían como guerrilleros, los ponían con armas y se veía que era una simulación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo manipulaban al pueblo o cómo manipulaban la opinión pública diciendo algo para ellos imponer su política de derecha, que fue una dictadura de la burguesía, lo que se implementó aquí en Venezuela durante toda la época del punto fijismo? Sí, ahí hay un ejemplo, Lice, que es el amparo. Si no hay testigo, eso López Cisco y quienes tuvieron que ver, salen como héroes. Exactamente. Y además con el agregado de que, bueno, quienes, los sobrevivientes no podían ir a declarar en ninguna de las instancias o ir a denunciar porque precisamente, incluso hasta en el caso de algunas personas que fueron a reclamar el cuerpo de su familiar, eran detenidas. Es decir, era toda una política de terror, ¿no? Una política de terrorismo de Estado que se expresa no solamente en las torturas, en las desapariciones, ¿no?, en el asesinato, sino que se expresa incluso, que alcanza al hostigamiento a familiares, sí, ¿no? Y no solamente familiares, a la población
donde se pudiera detectar que hubiera presencia de algún grupo o unidad guerrillera. Yo quiero señalar lo siguiente. Recordemos que para que tuviéramos que irnos y optar por la lucha armada, eso fue a consecuencia de que se cerraron los espacios políticos para actuar abiertamente, legalmente. En la medida en que se fueron cerrando esos espacios, en que comenzamos a ser objeto de persecución tenaz hasta la muerte, hasta la desaparición, en esa medida nos vimos obligados a tomar las armas, a asumir la lucha armada como otra forma de lucha política, porque lo es, ¿no? Lo es una forma de lucha política. Claro. Si aquí se hubiera permitido lo que hoy se permite, y que yo creo que se permite de una manera exagerada, ¿no? Se permite porque, bueno, al presidente le insultan de cualquier manera, la oposición lo insulta, le aplica cualquier calificativo, bueno, y están en libertad, la libertad de expresión. Hay derecho, ¿no? Hay respeto a esos derechos. Hay un respeto absoluto a los derechos humanos. Tú querías, perdona Liz, tú querías decir algo sobre ese libro Hacia el Poder Revolucionario. Sí. Bueno, queda creo que un minuto y pudiéramos para precisar. Ok, bueno, este libro se conoció en la historia de Venezuela como la Guerra del Pueblo, ¿no? Fue un libro que el primer título, el título verdadero que le dio Fabricio fue Hacia el Poder Revolucionario. Él esboza acá también el concepto de la Guerra del Pueblo, que son justamente todos los medios de lucha, ¿verdad?, de que tienen un pueblo para combatir, ¿no?, la guerra del pueblo. Pero él no se quedaba solo en la guerra del pueblo, él iba más allá, era hacia el poder revolucionario, porque tú puedes hacer la guerra, pero si no tienes hacia dónde ir, ¿verdad?, cuál es la ideología, entonces, y por eso él hablaba de la guerra del pueblo, pero hacia el poder revolucionario. Entonces, por eso es que esto es un libro que realmente debería de leer todo revolucionario de aquí de Venezuela, y que te indica cómo desde esa época ya Fabricio era un visionario y veía, si no logramos el poder con la mentalidad, porque él hablaba de la mentalidad de poder, en este libro habla específicamente sobre ese tema, la mentalidad de poder. Si no tenemos mentalidad de poder, nunca vas a lograr el poder político, que es el objetivo de toda política, es llegar al poder. Bueno, yo quiero darle pues a ustedes las gracias. Creo que el programa ha dejado una reflexión importante, tanto para Lidis Nava como para ti, José Luis Alcalá, porque además ustedes son la expresión de ese sentimiento que quiere que haya justicia, no quiere que haya venganza, y la justicia, no solo la divina de Dios, sino esta justicia terrenal, se hará a ustedes, amigos y amigas usuarias de ANTV y Parlamentando. Esperamos pues en otro momento compartir y ver estas reflexiones como hemos hecho el día. Hasta otro momento.